Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de... Bueno, a él lo conocen ahora mismo, pues nada, el cine, ¿verdad? La magia del celuloide. Él es actor, él la ha hecho también de director y ha cargado los cables en algún momento, digo yo, pero yo lo conocí hace muchos años y lo conocí como periodista, claro que sí. Él se encargaba básicamente de las informaciones internacionales en Noticias S&N y en aquel momento... Yo no sé si estaba en su interior y él lo visualizaba como un objetivo, pero en aquel momento lo teníamos muy lejos de la magia del cine. Es muy placentero entrevistar a Danilo Reynoso, cineasta, y sobre todo después de que se ha llevado 8 sillas. Bienvenido más cerca, don Danilo. Muchísimas gracias, muchísimas Felicidades por tus premios. gracias, de verdad que sí. Merecidos. ¡Ay! ¡Qué Sobre bien! todo. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Hay que puntualizarlo. Qué bien. Gracias, gracias. Dígalo duro, Dígalo si fueron duro. merecidos. Si fueron merecidos. Sí, hombre, la verdad que Rafael es un proyecto fue un proyecto muy retador y del cual estamos muy satisfechos con los resultados que ha traído, ya casi cerrando, digamos, su ciclo de vida comercial en República Dominicana. Pues entonces que seamos reconocidos con 8 premios La Silla y entre ellos mejor película y en mi caso particular como mejor productor, pues se siente bien, ¿no? Se siente bien. Es posible que Rafaela, para cualquier persona que no la haya visto y que en este momento como que, bueno, Yo la quiero ver. y todo, pueda verla. Mira, creo que próximamente será transmitido a través de un canal de televisión. Hay posibilidades de que hay festivales que se están planificando próximamente, de repente que hayan algunas proyecciones más, la Cinemateca también puede ser, pero un anuncio, una primicia te voy a dar, porque me enteré ahorita, A ver. camino para acá, casualmente hoy, o sea, en este momento, hace algunas horas se estrenó en Europa a través de Movistar, está disponible, o sea, todos tus seguidores de acá, de Europa, busquen Rafael en Movistar y ahí está disponible. Ay, qué bueno. Y para las plataformas del Caribe, ¿estás negociando ya eso? Sí, estamos negociando, esa es la primera. Tenemos la esperanza de que pueda ser Movistar también para Sudamérica, que tiene una presencia importante. Entonces ahí vamos, estamos en ese proceso. Pero ya la primera es España. En YouTube no, todavía no. todavía. muchacho, no. pero- ¿De qué Ahí no hay trata beneficio. Rafaela? ¿Y por qué entiendes que Rafaela te dio la posibilidad de alzarte con tantas estatuillas en La Silla, que es el premio a los cineastas, a las cineastas de República Dominicana que otorga la Asociación de Cine del país? Mira, Rafaela es una denuncia social, es la historia de una niña, Marimacho, que se cría, de hecho lo vemos en la peli, y una de las cosas más interesantes de la peli, como vemos esa transición, Yo lloré. de esa niña que crece pidiendo en la calle para mantener los vicios de los padres. Entonces resulta que se cría, termina huyendo de su casa y se cría con una familia de otros niños de la calle. Pues así crece, haciendo pequeños hurtos para sobrevivir, ese tipo de cosas, hasta que se meten en problemas mayores. De ahí va un poco la historia de Rafaela. Cuenta, es un reflejo, casualmente decía yo cuando me tocó hablar, parte del discurso de agradecimiento, que Rafaela es una película que molesta, es una película que incomoda, porque es un reflejo de nuestra sociedad, una realidad a la cual le damos la espalda. O sea, todos vemos niños pidiendo en la calle, todos que limpian vidrios, que están de limpiabotas o lo que sea, pero muy poca gente se pregunta, ¿pero y dónde viven esos ¿Está niños? basado en alguna historia real o solamente Mira, del complejo social que tenemos? sí, quien tengo entendido, que Judith, que fue quien se le ocurrió la idea, se inspiró en una noticia de unos niños atracadores que vio en Brasil. Una noticia que vio. Y a raíz de eso, bueno, pues hizo un ensayo, empezó a investigar y bueno, y se fue creando de a poquito la historia de Rafaela. Pero creo que está basado en la realidad social de toda Latinoamérica. Vemos esos niños y te decía que incomoda porque al final nosotros ni como sociedad ni el Estado ha podido responder a esa realidad tan dura.
Entonces, por eso digo que incomoda, por eso digo que molesta. Y de la manera que se hizo, nosotros rodamos en Capotillo, en los guandules, en los lugares más peligrosos de aquí. De hecho, nunca estuvo la policía para protegernos en la seguridad. Tuvimos que negociar con los mismos muchachones de allá. Claro, Oye, claro. muchachones, tenemos aquí cámaras y todo, pero nada con ustedes. No, pero mira, y no se nos perdió ni un pincho. Wow, Súper bien. Fue un diálogo, fue una conversación, porque al final estamos reflejando también algo que es parte de ellos. Y fue súper interesante. ¿Sirvieron alguno de ellos de extra en la película? Sí, claro. Y dentro de las... Te puedo contar dos anécdotas simples. Una muy incómoda. El primer y segundo día de rodaje, estábamos rodando, no recuerdo el nombre de ese, como que hay un pequeño riachuelo ahí, en esa zona cerca de Capotillo, por debajo del puente, por ahí. Por eso es el río Isabela. A 500 metros, quizá 1 kilómetro de nosotros, oigo yo un disparo, y ese disparo, ese asunto, no, que eso tiene que ser por ahí. Mataron a alguien en ese entonces. Nosotros rodando a qué sé yo, 800 metros, 1 kilómetro, mataron a alguien. O sea que eso pasa constantemente. Pero también te digo, dentro de la parte cómica, que no había de otra que tomarlo con comedia y de manera simpática, que tú sabes, tú estás rodando en medio del barrio, en medio de la situación. Tú tenías que hacerle su compra de su cervecita para que los muchachos estuvieran tranquilos. Sí. Al dos, mandarle eso para que no me prenda el radio. Ajá. A la de la empanada, comprarle su par de empanada para que... Ajá. Porque si no, no hay forma. No interesante que no le prendan el radio. Exacto. Claro. Muy importante. Tenía que tú estar ahí. Sí, sí. Y después de esta experiencia con esta película, en esta realidad social, ¿tienes otros proyectos parecidos? ¿Tienes otras ambiciones de reflejar otra visión de esa realidad social que viste? Mira, creo que siempre, de manera particular, nuestra productora, Pop Entertainment, que la compone Evelina Rodríguez también, amiga de la casa. Evelina. Pues sí. Sabe. Evelina y Chichi. Así es. Siempre tenemos proyectos, o sea, los proyectos siempre tienen un porqué, no son de la nada. Y por mencionarte lo que se han estrenado, La Familia Reina, que fue el primer proyecto que hicimos, es un drama familiar que inspirada en la parábola del hijo pródigo. Al final era un reflejo de alguna manera de lo que pasa en todas las casas del mundo. Siempre hay diferencias entre hermanos, hay situaciones entre padres, y de alguna manera también tenía cierta crítica religiosa. Tenía ese propósito y nos fue muy bien y funcionó. Rafaela, la acabo de definir. Durante la pandemia estrenamos Guayabo, una película un poco ecléctica, pero de alguna manera denunciaba la irresponsabilidad de la juventud en tiempo de pandemia haciendo fiestas, la COVID fiesta, se trataba de ese tipo de cosas. Y el guayabo colombiano. El guayabo colombiano. Le dio duro ese guayabo. Ya lo sabes. Y el mes pasado, antepasado, estrenamos Renacer, que fue un documental basado en la vida de Patricio López, un atleta paralímpico. Y a través de la historia de Patricio, bueno, pues sí inspiramos, sí confrontamos a la gente, pero es una denuncia de cómo vivimos en una sociedad que no es empática con la gente que tiene discapacidad. O sea, no hay rampas suficientes, no hay semáforos. Aquí no hay ni siquiera para el peatón. Imagínate, ni acera hay. No, imagínate tú para un discapacitado. En el caso de esta última historia, ¿hay algún proyecto, alguna posibilidad de que se use como un documento educativo, como un documento para concienciar a la autoridad y a la población en general respecto a esta situación que es sumamente común? Hay personas que creen que en República Dominicana no hay discapacitados. Sí, hay de todo tipo, auditivos, visuales, físicos, motores, pero es que ver a una persona con alguna discapacidad en la vía se dificulta porque es que no puede. O sea, una persona en silla de ruedas necesita a otra persona para que le ayude. Claro. Nuestra ciudad no le da la posibilidad de ser autónomos, de moverse, de no tener problemas. Entonces, ese documental serviría mucho para eso. ¿Está en proyecto? Mira, parte del propósito con la premier que hicimos una inversión mediática y económica, el objetivo era visibilizar eso. Invitamos a las principales autoridades del tema de nuestro país para que vieran, pero desde el montaje tenía una rampa para personas con discapacidad,
El músico que amenizó el espacio era una persona con discapacidad visual. El documental es el primero que se hace en toda la región con lengua de señas incluida. Entonces, todo era un concepto que giraba en torno a la inclusión y el tema de discapacidad. Ahí la gente que tiene que ver con eso, parte del Estado estaba, lo vio. Con Adis. La parte del deporte que tiene que ver con eso estaba y lo vio. Y el sector privado, y ahí quiero sacar plato aparte a la Asociación Cibao, que es nuestro inversionista en este proyecto, pues ha asumido de manera muy importante y con responsabilidad social este proyecto. Pues ahora en mayo, a partir de mayo, ya que ha salido de su recorrido en las salas de cine, pues Renacer podrá verse en varias provincias, en 8 provincias donde ellos tienen presencia, y se llevará a centros culturales, a clubes deportivos, a escuelas, porque la gente tiene que ver eso, tiene que concientizarse sobre el tema de discapacidad, pero más allá, la historia de Patricio es una historia totalmente inspiradora, totalmente confrontadora. Una persona que tiene casi el 80% de su cuerpo inmóvil, que quizás muchísima gente le dieron 6 meses de vida, y luego de haber recibido 4 disparos, que también hay una denuncia, el tema de la inseguridad ciudadana. Claro. Quedó inmóvil casi completo y él decidió que no, buscando alternativa para... Tenía una niña de 2 años en este entonces, llegó a la natación, pero como terapia. Entonces empezó a nadar y está rankeado 18 del mundo. Quedó número 8 en Tokio, en las Olimpiadas Paralímpicas y campeón de América. O sea, es totalmente inspirador. Uno que tiene sus 2 brazos, 2 piernas, a veces ni Boca Chica, que era uno. Ni pararse de la cama. Ni pararse de la cama. Danilo, ¿todas tus propuestas cinematográficas tienen corte social? ¿O tienes alguna otra que se ha salido de ese...? Mira, es que yo creo que sí, porque como te decía ahorita, la idea es decir algo. Por ejemplo, nosotros tenemos comedias producidas, o sea, aún no han salido, pero una trata sobre la decisión del matrimonio. O sea, la pareja protagónica está cerca de los 40, mientras el tipo está en Tinder, en asunto, y que si yo qué, baraja el asunto. Pues vemos, la película se llama Cuando te toca, pues conoce una persona que a quien termina enamorándose. Una de las frases es cuando te pongan cuando no te toca ni aunque te ponga, y cuando no ni aunque te quite. Exacto. Entonces va por ahí y es una dinámica bien divertida, romántica, pero trata un tema muy serio, que es la decisión de casarse, ¿no? Ya a cierta edad. En otro orden, dije cuando te presenté cómo ejerciste el periodismo. ¿En ese momento ya tú visualizabas todo esto? ¿O cómo surge el Danilo cineasta? Honestamente, siempre tuve la intención. Lo que pasa que en el momento que salí del colegio, ya iba a la universidad, el único lugar que daba cine era la UAS. Y no había ningún problema con ir a la UAS. Lo que pasa es que la UAS todavía tiene grandes carencias para poder enseñar. Al menos ese era mi criterio en aquel entonces. Bueno, lo sigo manteniendo. Aunque hoy día, bueno, Tito, que es el director de la peli, que es con Pueblano Tuyo, de allá de San Francisco, dirigió, ganó como mejor director en Premio La Silla, pero también dirigió La Familia Reina. También ganó mejor como director y también ganamos mejor película. Y él es de la UAS. Él es de la UAS. Y él es Sebastián. El director de fotografía también es de la UAS. Las cabezas de departamento también es de la UAS. Que la UAS daba cine cuando aquí cine no era una opción realmente. No era una opción, pero al yo ver esa regla, yo no, papi, yo no voy a estudiar en un lugar donde yo siento que no puedo aprender. Entonces lo más cercano era comunicación social. Okay. Entonces, como al final el cine también es comunicación, pues me fui adentrando. Sí estudié periodismo y quizás uno de mis primeros talentos descubiertos fue escribir. Entonces teníamos que escribir y ese tipo de cosas. Entonces me sentí muy... Porque el periodista tiene que comunicar, claro, tiene que tener un lenguaje particular, tiene que escribir y está muy conectado a la realidad social también. Totalmente. Entonces, pues por ahí... Usted estaba en sus internacionales, pero con el cine en la cabeza. Tranquilo. Igual yo estaba haciendo teatro y terminé yéndome por eso, porque en ese entonces nuestro querido jefe, mi amigo Fernando, no estaba como muy de acuerdo con que yo estuviera haciendo arte y dando noticias. Y yo, bueno, papi, ¿qué hago? Yo soy artista, entonces terminé yéndome. ¿Dónde estudiaste finalmente? En la Católica, estudié comunicación en la Católica. ¿Y cine?
Cine no, yo estudié comunicación, sí hice estudio de producción, igual producía teatro, y cuando se dio la oportunidad de hacer cine, para producir, bueno, ya yo tenía experiencia de producir teatro, de producir televisión. Ajá. Una fusión de esas una dos. fusión, digo, bueno, esto no puede ser tan distinto, pues básicamente tomé la experiencia de la televisión, del teatro y la fui llevando al cine. Ya la actuación sí estudiaba desde muy joven, así hice teatro desde muy temprano, estudié con Enrique Chao, estudié con grandes maestros y ya sí tenía una formación actoral, pero la producción fue uno atreviéndose medio de fresco. Eso es un excelente testimonio de que cuando la gente quiere y ama con pasión lo que hace, le sale muy bien. Bueno, Para quienes están viéndonos en redes y en televisión, las imágenes corresponden a la película Guayabo, así es. que es una colaboración dominicana, producción dominicana, pero también con colaboración colombiana. Seguimos. Sí, correcto. Seguimos a la pregunta de Marisol, don Danilo. No, sí, como te decía, bueno, la anterior, sobre los propósitos de los proyectos, y bueno, y el próximo proyecto que vamos a estrenar, Dios mediante a final de año, es Cero Positivo, que lo acabamos de estrenar en Argentina, en más de 30 salas, que eso es un dato importante. Es la primera película dominicana que logra ese nivel de distribución en Argentina. En Argentina. Y lo logramos nosotros, una coproducción con Argentina, valga la redundancia, y se estrena aquí a final de año, y la película cuenta la historia de una pareja dominicana que se va a vivir en los 90 a Buenos Aires y resulta ser infectado con el VIH-Sida. Básicamente cuenta la historia de esta pareja en principio, pero y ahí quiero hacer un punto interesante, porque quizás no estaba en nuestro radar. En Argentina fue aceptada de una manera muy, muy, muy importante. Es una película con escenas muy fuertes. Estamos hablando de los 90, estamos hablando de VIH, o sea que hay sexo, hay drogas, hay ese tipo de cosas en la película. En Argentina, y en vez de subirle la calificación, se la bajaron. Porque dijeron, no, es que esto los jóvenes tienen que verlo. ¿Cómo se vivió esto en los años 90? ¿Cómo era el tema del VIH? Que sigue existiendo. Motivarlo a que se sigan protegiendo a nivel de enfermedades de transmisión sexual, y también habla de discriminación. Hoy la gente se siente discriminada por cualquier cosa, pero bueno, Sobre discriminación hay. sobre discriminación, pero el contexto de la película habla cómo la gente en esa época, un diagnóstico de VIH era prácticamente una sentencia de muerte. Entonces, esto lo viven los personajes. Entonces, tiene un valor social, un valor educativo que nosotros no lo vimos en principio, y como esa sociedad lo recibió, wow, qué interesante, a lo mejor aquí la estrenamos, ¿Cuándo nos la se ponen estrena? en el último trimestre del año. Ahorita nos la ponen mayores de 18 y a las 9 de la noche, que es probablemente lo que pase. Lo más probablemente que aquí, pase. cuando venga para acá. Yo he visto que de hecho tuvo muchas colaboraciones con Colombia, con Argentina ahora. ¿Tú tienes con otros países en América Latina para hacer un cine más integrado latinoamericano? Sí, de hecho, también hemos rodado en México, hemos hecho producciones con México, y ahorita estamos trabajando con España y Venezuela. Mira, yo creo totalmente de que bueno, el cine y el arte es universal. Y nosotros somos un país muy pequeño, o sea, somos una isla. Y creo que las bondades de la ley de cine también te permite hacer esas fusiones, lograr proyectos entre países. Y por qué no, si tenemos la posibilidad de salir, de que nuestros productos se vean en otros países, en otros mercados, como te decía, Rafael acaba de estrenarse hoy en España a través de Movistar, ¿por qué no hacerlo? Entonces siempre hemos estado apuntando a eso. Eso es parte del propósito del ADN de nuestra empresa, es proyectar el cine dominicano en otras naciones, y creo que lo estamos logrando y estamos trabajando para eso. Danilo, hay como todavía, aunque la ley tiene muchos años, todavía aparentemente hay personas que incomprenden lo que es la ley de cine y que no tienen idea de lo que es la ley de cine, sobre todo en la parte impositiva. ¿Entiendes que la ley de cine debería modificarse? ¿O qué lectura haces de esa gente o de esos sectores que todavía, como para usar un término popular, le tiran a la ley de cine? Mira, en el caso puntual de lo que ha estado sucediendo, me consta que es un problema personal con alguien de la industria. Pero para aclarar rápidamente la desinformación que se tiene, se están quejando del tema del retorno de lo que se invierte con relación a la boleta. Simple, para no irnos en detalle. El Estado
se invirtió en cine local alrededor de 2.000 millones de pesos el año pasado, que es mucho dinero, pero entró en inversión extranjera más de 13.000 millones de pesos. Entonces estamos hablando simple, tú no puedes vender mangú si tú no siembras los plátanos. Sí, simple. No puedes vender mangú si no siembras los plátanos. Si nosotros no desarrollamos una industria local que trabaje, que se entrene, que se capacite, y es de la única manera de lograr eso es en el campo, haciendo películas, no hay manera posible de que podamos hacerle frente a la demanda del cine internacional. Y quiero poner otro ejemplo. Queremos llegar a 8 o 10 millones de turistas. Pues entonces, si no construimos hoteles, no lo podemos llenar. Si no hacemos más carreteras, no van a llegar. Si no se hacen más aeropuertos, pues tampoco. Es simplemente una inversión literal que hace el Estado para ampliar la capacidad de la industria para seguir recibiendo dinero. Y voy a poner otro ejemplo, una industria muy conocida aquí en República Dominicana, que es la inmobiliaria. La industria inmobiliaria movió el año pasado 14.5 mil millones de pesos. El cine logró 15.1. O sea, el cine movió más dinero que el sector inmobiliario en República Dominicana. Entonces, si eso no es un beneficio, tú inviertes 2 y ganaste 13, eso no es un buen negocio. Ya es simple aritmética, no hay que ponerse tan filosófico. Claro. 2 y 13, cuéntame. Favorece que se cambie un poquito la ley para que, por ejemplo, incluya que ese apoyo o que esas facilidades económicas que otorga la legislación estén atadas al mensaje, a la calidad, porque mucha gente dice, es que lo único que vemos es comedia barata. A mí me consta que no es el tema, ¿eh? Claro. Aquí hay muchas opciones, pero hay gente que todavía entiende que la comedia mala, por decirle de alguna manera, no debiera utilizar ese beneficio. O entiendes que no, que es universal y que... Es que tú no puedes, eso sería censura previa a ese mismo sector. Imagínate que yo envíen todas las canciones que yo graben a la Comisión de Espectáculo Público, ¿saldría alguna? No saldría ninguna. Entonces, yo necesariamente no consuma o esté muy de acuerdo con ese número, pero también estoy de acuerdo que tiene la libertad de hacerlo y que lo hagan, el que lo consuma, que lo consuma. Entonces tú no puedes hacer eso. Y mucha gente de la que dice eso, no, porque solo hacen comedia mala. Y digo, ¿cuál fue la última película que tú fuiste a ver al cine dominicano? Perico Ripiao, hace 15 años, 20 años. Entonces, la gente que suele decir eso, ¿por qué no consume el cine? Correcto. No va. Y te voy... No, y repite. No va, pero tú crees también que puede haber un problema de distribución, ¿no? Hay un problema porque el cine, aquí, aunque mucha gente va al cine, pero el cine está el cine como sala de cine está entre lugares. está en decadencia a nivel internacional. ¿Tú crees que hay que hacer más salas? No más salas, es ir hacia las plataformas, hacia los streamers, es hacer una gestión o una negociación para que las películas dominicanas aparezcan en más plataformas digitales, en Prime, Netflix. En Netflix creo que está Apple, ahora una de Bantumama. Raymond. Okay. Bantumama está en Pero Netflix. hay muchas plataformas, ya no es Sí. solamente Netflix, hay muchas plataformas. Claro. Y existen muchas plataformas ya que inclusive que se ven regionalmente. Sí, sí, plataformas claro. que se ven en África o que se ven en Asia o que se ven nosotros que vemos tanto telenovelas turcas, pero allá también se pueden Claro. ver películas dominicanas. Ay. Mira, esas son de las actualizaciones. El reglamento de la ley te obliga, o dentro de las resoluciones que se han hecho, te obliga a estrenar necesariamente en sala porque fue una ley para incentivar el cine como tal. Creo que eso tiene que actualizarse. Yo soy de los que creo que no todas las películas tienen que ir a la sala de cine por el poder de convocatoria que tienen. Y eso uno lo sabe también como cineasta. Uno sabe qué películas mueven la masa y cuáles no. Entonces, tener la necesidad o la obligación de hacerlo, creo que no tendría por qué ser así. Pero, por ejemplo, la ley se promulgó hace 12 años, pero tiene prácticamente solo 10 años de ejecución. Cuando se inició ese proceso, hace quizás 15 años, el proceso de redactar, de tomar leyes de referencia, pues no, el tema de la serie no se habían desarrollado. Eso quizás tienen auge en los últimos 4 o 5 años. La ley no Y la contempla. pandemia. Y en la pandemia, la ley no contempla las series para producciones dominicanas. Y por ejemplo, países como Colombia, como México, que se actualizan constantemente, sí tienen sus incentivos que incluyen las series de televisión, incluyen reality.
para producciones locales, creo que es algo que podría hacerse. Y el tema de las críticas, como dije anteriormente, es un tema de que no lo comprenden. Simplemente no lo comprenden. Sería bueno que se informen un poco mejor y siempre estoy dispuesto y disponible para quien quiera invitarme y lo hablamos y lo conversamos en términos económicos, financieros, sociales, culturales. Ahí están los números y no hay por qué. El balance, discutir. a tu juicio, es positivo. No, mi juicio no, es que ahí están los números. Aquí están los números. Están los números. Él está también a nivel contable. Gracias de parte de nuestro equipo. Un placer hablar contigo. Gracias. Danilo Reynoso. Te seguiremos viendo detrás y delante de la pantalla. Sí, muchísimas gracias, encantado. Bueno, y bebas el Sigan vino, los brindemos, éxitos. brindemos por usted. Que los éxitos sigan llegando a tu vida. Amén. Así mismo. Muchas gracias. Con niños y todo lo demás. Así es. Seguimos más cerca. Anibel Carrosario, más cerca. Más cerca.